como tú dices, una constancia de no parar en el estudio. No parar no me refiero a estar 24 horas tocando, sino día a día y seguir, aunque sea media hora, pero hacer las cosas de una manera correcta. En este vídeo te presentamos a Javier Conde, uno de los guitarristas flamencos más virtuosos de la nueva generación. Si aún no lo conoces, Javier comenzó a estudiar la guitarra flamenca con su padre a la temprana edad de 4 años. A los 15 años fue galardonado con el prestigioso Bordón Minero, un hito que marcó el inicio de una carrera llena de colaboraciones con artistas de primer nivel. Javier es licenciado en guitarra flamenca y su fuerte compromiso con la enseñanza le ha llevado a impartir clases en el Conservatorio Superior de Música Robert Schumann en Düsseldorf y desde el 2015 en Online Flamenco. Hola a todos, estoy aquí con el maestro Javier Conde. Bueno, muchos de vosotros ya lo conocéis, pero bueno, para los que no lo conocéis, Javier, ¿cómo fueron tus inicios en la guitarra flamenca? Bueno, pues empecé a una edad muy temprana, con 4 años, y bajo la dirección de mi padre, también guitarrista flamenco, y mi padre aprendió a su vez con su maestro Andrés Batista. Bajo esa filosofía, pues mi padre me fue dando forma, guitarrística entablando, y bueno, fue todo a una edad muy temprana, haciendo conciertos de muy joven, primero con 8 años, a los 9 ya di el primer concierto grande junto a Manolo Sanlúcar y Manolete, y posteriormente empecé a ganar premios siendo muy joven, y hasta el último que gané, bueno, penúltimo en este caso, que gané en La Unión, con 15 años, el Festival del Cante de las Minas. Fuiste el ganador más joven de la historia, ¿verdad? Sí, en la sección de guitarra, sí. Sí. Y el último que fue que quedé segundo en el Festival Nacional de Córdoba. Ahora ya 5, 6, 7 años, no me acuerdo. Entonces, bueno, pues todo ha sido de muy joven. Claro, bien. Siendo tu padre guitarrista, pues en casa siempre se tocaba la guitarra. Claro, pero así fue. Siempre he tenido la guitarra cerca de mí y a mi padre, que me ha ayudado en todo, al cual le agradezco esa dedicación y esfuerzo para que a día de hoy, bueno, pues sea quien sea yo. Claro, porque de pequeño, ¿cuántas horas solías estudiar? Bueno, pues fue progresivamente, poco a poco. Empezaría con media hora, o pasó 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4, y nunca estudié más de 4 o 5 horas. Vale. A ver, lo importante es organizarse bien el tiempo con la guitarra, sin hacer buenos ejercicios para ganar técnica. No es necesario estar 3, 4 horas solo de técnica. Con media hora, con buenos ejercicios, es equivalente a 3, 4 horas haciendo diferentes ejercicios, ¿no? Vale. A eso te referías también un poco con la planificación, digamos, del estudio diario o de la filosofía del maestro Batista. Sí, claro, es fundamental organizarse bien para no estar perdiendo el tiempo, y es la única manera de poder dar pasos agigantados a la hora de tocar la guitarra. Claro. Tiene buenos ejercicios, es un avance mucho más rápido. Claro, porque claro, te vemos con 14, 15 años cuando ganaste el Bordón Minero y ya con una técnica depurada. ¿Cuál fue el secreto detrás de ese gran dominio? Porque es que es asombroso, de verdad que... Bueno, pues la constancia. Sí. La constancia del estudio, tener un buen profesor, en este caso, uno era mi padre, Claro. él tenía en casa, era fácil. Pero sí, la constancia es trabajar día a día y tener un buen método de estudio. Claro. Eso es lo fundamental. Claro, Además, viene solo. Ya, sin distracciones y cada el tiempo que dedicas a la guitarra, supongo que realmente estabas centrado, ¿no? Con un ojo viendo la tele y... Sí, claro, eso es natural, ¿no? Uno, a partir de que uno va cumpliendo años, ya la forma de estudio es un poco más relajada, porque ya vas alcanzando una técnica
que solamente la tienes que mantener. Vale. Llega un momento en el cual ganas otras cosas a la hora de tocar la guitarra, pero técnica como tal, llega un momento en el cual te estancas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, siempre se puede superar, pero el cambio va a ser mínimo. A la hora de no tocar nada a tocar algo, ese cambio es muy grande. Pero ya de tocar a un nivel, a tocar a un porcentaje tal, pues mínimo. Son sensaciones que un canon te da con la guitarra y es la única forma de, bueno, pues de seguir evolucionando. ¿A qué edad alcanzaste ese nivel que digamos que ya no tenías que igual estudiar tantas horas para, digamos, mantener la técnica? La pregunta es difícil, no sé. Nunca me he planteado eso. Yo solamente tocar la guitarra y seguir avanzando facilidades a la hora de tocar la guitarra, de hacer diferentes técnicas. Pero bueno, eso es un compendio de varias cosas, ¿no? No solamente de hacer 4 ejercicios, aunque sean muy buenos, ¿no? Sí. Va bien de hacer ejercicios, de aprender de obras de diferentes autores para saber de dónde viene la guitarra, ¿no? Y tener esa referencia. Y a la hora de tocar y de implementar nuevos caminos musicales, pues uno también se va forzando por hacer nuevas técnicas que no va hecho con los ejercicios, por ejemplo. Claro. Y a raíz de eso, pues va uno evolucionando. O sea, tampoco me he planteado, bueno, pues a los 16 años ya tocaba a un cierto nivel. Pues no, yo tocaba la guitarra con mi padre y él me iba guiando y yo tampoco me paraba a pensar en si corría mucho haciendo los picados o si hacía bien el tremolo o tal. Yo tocaba inconscientemente y bueno, ya uno cuando va teniendo una edad pues se da cuenta de lo que hay detrás, ¿no? Sí. Pero uno no piensa eso porque si no nunca llegas a volvería, ¿no? A los 30 si no toco, bueno, pues si no tocas no pasa nada, tampoco pasa absolutamente nada. No. Lo importante es ser feliz uno con lo que tiene e intentar sacar el máximo partido a sus condiciones. Claro, o sea, también llevarlo con cierta naturalidad, ¿no? Yo gracias a Dios he tenido esas condiciones, mi padre me ha sabido llevar y guiar bien y es lo único que puedo aportar a esto, ¿no? Claro. El tema de un buen método de estudio, buenos ejercicios, organizarse bien y ayudar de la manera que pueda. Claro. Y por ejemplo, bueno, tú has dado muchísimos conciertos por todo el mundo. Cuando tienes que dar un concierto, ¿cómo sueles prepararte? Pues unos 15 días antes preparo el programa de conciertos, las obras que vaya a tocar, voy trabajándolo en 2 sesiones, por la mañana y por la tarde. No sé si sabéis que yo tengo más o menos unos 180 ejercicios, los cuales los divido en unos 80 por la mañana y otros 80 por la tarde. Y después de hacer la sesión de estudio de los ejercicios, paso a hacer el repertorio, el cual pues toco por la mañana y también por la tarde para tenerlo muy preparado y que cuando llegue el día del concierto estar natural. Claro. No es nada nuevo en este caso. Vale, o sea, tanto los ejercicios como el repertorio lo estudias igualmente. Sí, eso tiene que ser así. Para empezar el estudio para evitar lesiones. Claro. Y prepararse físicamente para el esfuerzo que conlleva luego tocar unas obras con aperturas, con diferentes dificultades técnicas que uno tiene que estar bien preparado para hacer. Claro. De esa manera es con un estudio previo. Claro. Tiene más secreto. Ya, entonces incluso supongo que para estudiar una obra nueva, una faceta nueva, haces el mismo método, o sea, estudias primero la técnica y luego por la tarde te dedicas a, digamos, a aprender. Sí, claro. Bueno, hay algunas veces que uno, por el motivo que sea, no llega con tanto tiempo al sitio donde tenga que tocar, teatro, por ejemplo, y hay que saber seleccionar una serie de ejercicios, 10, 20 ejercicios, de los cuales no es necesario hacer los 80 anuncios, sino con unos 10 ejercicios y alguna pequeña obra que contenga bastante técnicas como arpegio, trémolo, arpegio, picado, pulgar. Practicar de esta manera para poder luego estar natural haciendo pocos ejercicios, pero claro, aun haciendo esos 20 ejercicios y de pequeñas obras, uno tiene un trabajo hecho previo anterior. Claro. Que no es magia, no por hacer 20 ejercicios y ponerse a tocar conciertos. Es por unas condiciones que ya tienes tú trabajadas. Claro. Y el día del concierto, llegas al teatro, entonces haces esos 20 ejercicios. No, en el teatro, si lleva tiempo, hago todo. Vale. Pero luego, si llega por algún casual, se llega tarde por el motivo que sea y hay poco tiempo, vale, hago esta gestión del estudio. Vale.
Vale, pues me gustaría hablar un poco más sobre una de las técnicas más importantes en la guitarra flamenca, como es el rasgueo. ¿Puedes contarnos un poquito cómo lo sueles estudiar, cómo llevas esta técnica? Sí, claro, como en todo, hay maneras de estudiarlo. En este caso hay ejercicios con los diferentes rasgueos que hay. Por ejemplo, el rasgueo de 4 notas, que serían los 4 deditos, o de 5 notas, regresando con el índice. Y bueno, hay diferentes maneras de hacerlo. Por ejemplo, o este acorde, ¿no? Por ejemplo, en la seguirilla, en el estilo de la seguirilla, de 4. Ahora haríamos de 5, uno de 5 y uno de 4. Entonces, para que suene percusivo, cada uno por separado, cada dedo, porque lo puedes hacer que sea un continuo. Lo que interesa a nosotros es dominar cada dedo, tener esa independencia de cada dedo para poder hacer lo que nosotros queramos, ¿no? Hay muchos ejercicios. Para intentar trabajar esta dinámica en el rasgueo. Independencia, ¿no? Para que cada nota suene igual. Y una vez que tengamos dominado esto, no tendremos ningún problema, sobre todo con el dedo meñique, que es el más flojo, que al no trabajarlo con arpegio, con trémolo o diferentes técnicas, pues siempre lo tenemos un poquito más débil. Vale. Y con este tipo de rasgueo, o por ejemplo el rasgueo de abanico, por ejemplo, Sabicas, me decía mi maestro Andrés, me preguntó que por qué tocaba el rasgueo de abanico con el meñique, o sea, pulgar, índice y el meñique. Y a diferencia que lo tocaban ellos con el anular, meñique cambiándolo por el anular. Y le dijo que lo tocaba con el meñique, por si rompía la uña, haciendo el rasgueo, no se hubiera impeditado a hacer el arpegio o el trémolo. Claro. Que si pasa con este dedo, pues ya no deja cojo. Claro. Entonces por eso metió este dedito. Y bueno, pues lo mismo, ¿no? Intentar trabajarlo de manera... Intentar trabajarlo dedo por dedo y con la fuerza necesaria para estar compensado todos los dedos. Claro, claro. ¿Y la velocidad cómo se consigue la limpieza y la velocidad? Poco a poco. Hay que ir poco a poco para intentar crear esos campos neuronales en el cual uno esté libre para implementar la velocidad poco a poco. Porque si queremos directamente empezar con esta velocidad no puede ser. Entonces habrá que empezar pues, más lento aún. Y tener claro la intensidad de cada dedo. Vale. O sea que más que una cuestión física, que obviamente el músculo tiene que haber, es una cuestión también neuronal. Hombre, claro, por supuesto. Y coordinación. Sí. A la hora de mandar estas señales que quiera uno hacer con la guitarra, pues lo tiene que tener muy trabajado para que le responda la mano al gusto que uno quiera. Claro. Bajo ese patrón, todo se estudia y es como atarse los cordones, que ya lo hace uno sin mirar puntillas, ¿no? Es muy interesante esto porque yo creo que, claro, es algo que tú tienes muy claro, ¿no? Pero creo que para muchos guitarristas sí creen que es más una cuestión física, ¿no? De desarrollar los músculos, pero realmente es una cuestión también de dar tiempo al cerebro para que pueda asimilar los movimientos. No, por supuesto, todo va en conjunto. Sí. Igual que cuando uno es bebé, es pequeño, tiene que no sale corriendo. Va gateando y luego se pone de pie, cogiendo equilibrio. Claro. Luego ya va andando poco a poco hasta que puede correr. Pues aquí con la guitarra pasa a 3/4 de lo mismo. Sí. Hay que intentar hacer esos patrones para dominarlos poco a poco y seguir esos pasos y al final ya correr. Claro. Entender bien los movimientos y no tener prisas, ¿no? Tampoco que... Eso es lo fundamental. Fundamental. Tenerlo claro que todo tiene su proceso y tiene unas pautas de un tiempo. Claro. Entonces esa evolución, pues hay gente que le cuesta más o le cuesta menos, pero bajo unos patrones de estudio y esas pautas, al final, más tarde o más temprano llegará a comprenderlo y luego ya intentar pasarlo desde el cerebro a las manos, ¿no? Claro. Esas señales. Claro.
Y eso con la constancia, claro, es que tiene mucho sentido que... Como tú dices, una constancia de no parar en el estudio. No parar no me refiero a estar 24 horas tocando, sino día a día y seguir, aunque sea media hora, pero hacer las cosas de una manera correcta. Claro, y mejor quizás media hora cada día que tirarte un día entero, un sábado a la semana. Por eso hablamos de constancia, ¿no? Sí. Paliza de 12 horas un día, Claro. y no vuelva a coger la guitarra en 3 o 4, porque entonces no se acumula ese trabajo, ¿no? Se pierde tras el día. Y con el riesgo de hacerte daño, además. También. Sí. Por eso hay que pensar con la cabeza y no con los pies. Muy bien. Bueno, esperamos que os haya gustado este vídeo. Si es así, pues dejadnos un comentario. Cuéntanos que si tenéis una rutina diaria, en qué consiste. Y nada, en el próximo vídeo pues vamos a hablar un poco sobre otras técnicas. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Muchas gracias por ver esta entrevista con el maestro Javier. Si estás interesado en llevar tu habilidad en la guitarra flamenca al siguiente nivel, te invitamos a probar la Academia de Online Flamenco. Ahí encontrarás ejercicios y estudios creados por el maestro Javier y por algunos de sus compañeros de primer nivel. Juntos han desarrollado un plan de estudios que puedes seguir para convertirte en un guitarrista flamenco cualificado de la forma más rápida y eficaz posible. En la Academia aprenderás a dominar todos los estilos y técnicas, así como algunos de los conocimientos para los que normalmente necesitarías viajar a España y visitarlos. Los vídeos son de alta calidad, con primeros planos y tablaturas disponibles para cada lección. Todo el material está subtitulado profesionalmente para que puedas entender a Javier y sus compañeros, aunque no hables español. Además, tendrás acceso a la dinámica comunidad de amigos guitarristas flamencos con los que podrás interactuar. Haz clic en el enlace de la descripción para obtener más información y si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a me gusta. Déjanos un comentario, buena suerte y esperamos verte en el próximo vídeo.